conectar, pues son quienes han dado muestra nítida a través de su trabajo, su esfuerzo, de los resultados históricos de esta asociación. No me resta más que felicitarles a todos, reconocerles sus aportaciones. Gracias por estar aquí en esta primera actividad de la conmemoración de este aniversario. Y le voy a hacer el uso de la voz al licenciado y contador público Jorge Alberto Huerta Vázquez, quien está invitado en esta ocasión como representante de los miembros fundadores del Consejo Estratégico y sobre todo como el director ejecutivo para que me apoye en dar lectura a la semblanza curricular de nuestro ponente. Muchas gracias, maestro Cristalinas, bienvenido. Todas. Les voy a permitir leer el resumen curricular del maestro Alfredo Cristalinas Kaulitz. Él es contador público y maestro en auditoría por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también es catedrático del grado de maestría. Estudia el doctorado en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública, AC. Ha dictado conferencias en México y el extranjero en temas relacionados con la rendición de cuentas y la fiscalización. Con una experiencia de 30 años en auditoría, se ha desempeñado en el ámbito gubernamental, académico y sector independiente, teniendo una destacada labor como consejero en entidades del sector público. El maestro Cristalinas Kaulitz ha participado en organizaciones profesionales de la contaduría pública, donde ha presidido órganos técnicos de gobierno y de honor. En la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, Asociación Civil, es presidente del Consejo Directivo por los periodos 2022, 2024 y 2024-2026. Actualmente preside el Comité de Honor y Ética del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresa, Asociación Civil. También preside la Comisión de Auditoría al Desempeño en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Muy bien, bienvenido, Alfredo, maestro Cristalinas Kaulitz. Mil Gusto gracias. en la MOCDIES. Mil gracias, querido Jorge. Gracias, presidente José Jafet Noriega. Y bueno, pues saludo con afecto a quienes nos acompañan el día de hoy en esta que es una conferencia de aniversario de los 25 años de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, ACELA, MOCVIES. Y aprecio mucho la invitación que me hiciera el doctor José Jafet Noriega Zamudio, presidente del Consejo Directivo 2427, y por supuesto a Jorge Alberto Huerta Vázquez, su director ejecutivo y quien amablemente me ha presentado el día de hoy. También saludo con cariño al contador público Guillermo César Jiménez Hernández, un buen amigo y primer presidente del Consejo Directivo 2000-2003. Imaginen ustedes lo que debe sentir Guillermo y Jorge Huerta también, quien integró en aquel entonces el Consejo como tesorero, que integraron ese primer Consejo Directivo y todas las personas que fundaron esta institución y que hoy llegan a sus primeros 25 años. Felicidades y enhorabuena. Y ya con integrantes que representan a 9 instituciones de educación superior en todo el país. Sin duda, el día de hoy me levantaba tempranito, me preparaba para venir aquí a la oficina y compartir con ustedes esta breve pero sustancial plática y veía que me llegaba por varias redes sociales el escrito de festejo de aniversario. ¿Cómo no estar contentos? ¿Cómo no estar felices? Construir instituciones no es sencillo, preservarlas tampoco y darles prestigio pues aún más difícil, pero mi reconocimiento y agradecimiento por la confianza para poder iniciar este ciclo de festejos con esta plática que me parece va a invitar mucho a la reflexión y habremos, si les parece bien, de iniciar nuestro recorrido el día de hoy. Desde luego, muy agradecido con quienes se han conectado, algunos amigos
y conocidos y otras personas que pues por primera vez nos vemos en este tipo de foros. Espero cumplir sus expectativas. Y bueno, el título es sugerente hacia la transparencia y sostenibilidad. Pareciera ser que ambos conceptos están hoy por hoy muy en boga, ¿no? La transparencia por los cambios institucionales que ha tomado la política de este régimen de gobierno para con la transparencia, ojo, sin desaparecerla, y no entraremos tampoco a la discusión de que si está bien o mal desaparecer los organismos autónomos, simple y sencillamente como un ejercicio de responsabilidad de los sujetos obligados, en este caso instituciones del sector público, que están obligadas a transparentar toda la información que obra en su poder por cualquiera de los medios. Va a cambiar el órgano garante, sin duda, pero va a mantenerse ese precepto constitucional que garantiza a todas las personas a poder conocer los resultados de la gestión, los dineros, los presupuestos y otras cosas que están ahí dentro de las obligaciones de transparencia. Y la sostenibilidad, que si me apuran es un tema que ha venido tocándose básicamente a principios de este siglo, del año 2000, pero que ha cobrado relevancia, sobre todo urgencia, si me permiten la palabra, debido a el calentamiento global, que para algunos es una ficción, para otros no tanto, pero que sin duda hay manifestaciones que dan por sentado que algo está cambiando, que algo está pasando con nuestro planeta, el tema de la escasez que vamos a ver aquí un poco, y que recordemos que si bien probablemente algunos de los que estamos aquí no nos sintamos el problema, sí podemos ser parte de la solución. Y esto viene a modo porque estos dos conceptos transitan en medio de algo que ha venido trabajándose normativamente desde la profesión contable y no es otra cosa que la implementación de las normas de información de sostenibilidad en las instituciones. Y bueno, lo que buscamos aquí es dar un enfoque. Esta plática trata un poco de eso, de qué papel deben asumir tanto las instituciones de educación superior en la generación de información financiera con este enfoque y cuál tendría que ser luego entonces el papel de los órganos internos de control al momento de revisar esta información. Bueno, primero mencionar, como es la base de nuestra plática, que las normas de información de sostenibilidad es este librito verde que ya ustedes pueden comprar y descargar de la página del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y que es la primera parte de un conjunto de abordajes que se harán en el tiempo, como sucedió en su momento con el modelo COSO, ¿no? Por ahí de principios de los 90 y que fue evolucionando hasta tener lo que hoy tenemos. Otros modelos, como por ejemplo también los sistemas de gestión de calidad, ¿no? Y otros que podríamos hablar aquí, los distintivos de empresas socialmente responsables que cuando las empresas se lo tomaron en serio, es decir, cuando no se convirtió esto, y permítanme usar una expresión muy coloquial que es que no entró en choteo, es decir, que no se choteó el término, cuando se lo tomaron en serio, verdaderamente apoyaron, por un lado, la gestión de los recursos, hablando, por ejemplo, de empresas que cotizaban en bolsa o del sector público para brindar confianza, los primeros a los inversores y los segundos a sus gobernados, y por el otro lado de los procesos, es decir, de mejorar los procesos, de verificar en su caso las no conformidades o fallas y trabajar en ellas, como son los casos de los modelos de gestión de calidad, ¿no? Eh, También mencionar que no podemos de ninguna forma ignorar ni renunciar a los contextos, ¿no? Los países van adoptando ciertas políticas, van firmando ciertos compromisos, algunos en materia ambiental, otros en materia económica, otros en materia social, pero finalmente no escapan de sus contextos. Y por eso quise traer esta plática el día de hoy, porque aunque lo vamos a ver un poco más adelante, las instituciones de educación superior en este momento no están obligadas a establecer o implementar estas bases para la cuantificación de sus operaciones y clasificación según lo establece este marco conceptual que es la NIS A1 y la implementación de indicadores que sugiere la NIS B2, sí les digo que no puede escapar. Es decir, soy de las personas que está convencida que una vez que adquieres conocimiento sobre algo que consideras es importante, no solamente para ti, para tu comunidad, sino para el planeta en este caso, no puedes renunciar a ello. Es decir, no le puedes dar la espalda, no puedes estar esperando que las cosas sucedan.
tienes que hacer que las cosas sucedan, ¿no? Estas normas de información de sostenibilidad en este momento, las que están siendo, digamos, anunciadas, promovidas, difundidas, son la NISA 1, que establece el marco conceptual. Quienes hemos estado en esta materia, como por ejemplo aquí veo a mi buen amigo Nicolás Domínguez, que ha trabajado y bordado muy delgado en materia de contabilidad gubernamental, sabe que el primer paso es sentar estos grandes bloques, estos grandes pilares de lo que va a sostener todo un entramado normativo, a veces jurídico, otras veces simple y sencillamente criterios, para poder estandarizar y normar criterios de un sinnúmero de operaciones que suelen darse en las instituciones de orden público. Y bueno, este marco conceptual que no es distinto, establece estas grandes bases para el desarrollo de normas particulares. Y aquí, bueno, pues atendiendo también a aquella reunión de 1998 que se dieron como antecedente para la formación y fundación de la MOCBIES, pues aquellos profesionales dedicaron su tiempo y desde luego su convicción para poder generar bases normativas que estandarizaran e impulsaran el bien hacer del trabajo de los órganos internos de control en las instituciones de educación superior, sin que nadie los obligara, sin que una ley les impusiera, simple y sencillamente con la convicción del mejor hacer las cosas. Y esta es una invitación que yo hago rememorando ese año de 1998, en donde estas destacadas personas que ocuparan una representación en alguna de las instituciones de educación superior se dieron a la tarea de configurar esta institución que hoy cumple un cuarto de siglo y que les auguro muchos, muchos, muchos años más. Entonces, este tipo de convencionalismos que se dan entre personas que tienen mucha experiencia, mucha capacidad, reditúa, da prestigio, da valor, y eso es lo que buscamos el día de hoy promover en sus conciencias. Estas bases para el desarrollo de normas particulares, lo que pueden propiciar es, tal y como lo dice la norma, esta norma es aplicable para cualquier tipo de ente gubernamental, con fines de lucro, sin fines de lucro, y ahorita van a ver por qué. Y les decía, porque no podemos escapar de nuestros contextos. Eh, ¿Y qué busca este marco conceptual? Pues ya les digo, bases para el desarrollo de normas particulares, la aplicación para preparar información que tenga que ver, y lo vamos a ver un poquito más adelante, con la sostenibilidad, que ya se hace, de hecho, ya se han abordado en un sinnúmero de empresas, particularmente las de manufactura, por ejemplo, en la industria automotriz, las que ocupan agua no solamente para venderla, sino para sus propios procesos de limpieza y desarrollo. Los que tienen simple y sencillamente parque vehicular, que han implementado algunas acciones para mejorar el peso de los vehículos, haciéndolos más livianos para que su CO2, su generación de huella de carbono disminuya, y otras tantas cosas que vamos a ver un poquito más adelante y que a lo mejor en este momento vemos muy ajenos, pero que creo yo que vamos a terminar esta sesión con un conjunto de reflexiones, no solamente de mi parte, sino también de ustedes, en torno a la importancia, y si no es que urgencia, en la implementación de estas bases para la sostenibilidad. Y claro, como todo, pues no tendría sentido hacer un marco conceptual si no existen requisitos de calidad en la información, ¿no? Quienes estamos acostumbrados a utilizar las normas de información financiera sabemos que cuentan con dos grandes apartados. Los primeros son los requisitos y los otros son las guías explicativas. Pues sucede en las normas de auditoría, por ejemplo, ¿no? Y aquí pues sucede igual. Primero hay que establecer cuáles son los mínimos fundamentales, los irreductibles, aquellas cosas que se deben cumplir, y luego cómo se van a cumplir, ¿no? Y por el otro lado, la NIFS B1, que son este conjunto de indicadores básicos de sostenibilidad y que les llaman IPSO, pues digo, plantea primero un diagnóstico, es decir, yo necesito saber qué voy a medir, establecer las métricas, son de carácter general, como las vamos a ver ahora mismo, y permiten conocer el estado de sostenibilidad, es decir, para poder emprender acciones estratégicas, operativas, directivas o del orden que ustedes así lo perfilen, pues primero tenemos que saber dónde estamos parados en materia de sostenibilidad, si estamos haciendo algo o definitivamente no estamos haciendo algo. Hay aspectos clave
así yo menciono. No es que la norma lo diga como tal, pero a mí me parece que todo aquello que va a generar un cambio amerita un método, ¿no? Entonces, primero creo yo que hay que reconocer la escasez, y en algunos casos la escasez se da por saturación de otras cosas, como vamos a ver un poco más adelante. Es más, la propia definición de economía tiene que ver con la administración de la escasez, nada más que hoy estamos hablando de la escasez de recursos naturales y particularmente el agotamiento de los recursos no renovables. Actuar con resiliencia colectiva, un término de la resiliencia que estuvo muy pujante arrancando la primera década de este siglo, y que tenía que ver básicamente con las acciones que las mujeres hacían para reducir o eliminar la violencia que sufrían, ¿no? Y cómo este otro concepto de sororidad iba generando estas alianzas entre grupos, particularmente mujeres, pero también otros grupos aliados para salir de un estado no deseado, que era la violencia, a un estado libre de violencia y también de igualdad. Y en eso se ha transitado. Ahora, ¿cómo sale de un problema una comunidad, un estado, un país, un planeta? Bueno, primero reconociendo que tienen un problema común, ¿cierto? Y después, sí, efectivamente habrá distintos niveles de compromiso para atender esos problemas, pero algo que creo yo ha estado poniéndose sobre la mesa es que si no apuramos el paso, nuestro planeta y particularmente ciertos recursos se verán comprometidos, agotados incluso para las generaciones futuras. Entonces la resiliencia junto con la sostenibilidad parte de, y como lo veremos técnicamente aquí, de la gestión de riesgos, primero su identificación y luego su gestión para tomar decisiones que nos lleven a un crecimiento sostenible. Es decir, no están reñidos los éxitos económicos con el cuidado del medio ambiente de ninguna manera. Hay que generar fórmulas inteligentes pero efectivas para poder avanzar en ambos sentidos, es decir, mejorar las condiciones de las personas, ¿no? Se ha dicho que la urbanización ha generado un deterioro del planeta. Yo creo que más bien la falta de planeación en la urbanización es lo que ha generado ese deterioro. Nada menos en México, ¿no? Tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados y porque tenemos un territorio bastante complejo. Tenemos dos cordilleras, pero también tenemos llanuras, pero también tenemos selvas, tenemos montaña, tenemos una serie de cosas. Pues sí, este es un territorio extenso, pero nos va reduciendo las posibilidades de asentamientos y en algunos casos, pues abusamos, ¿verdad? Es el caso, por ejemplo, de la zona metropolitana de la Ciudad de México y de ya muchas otras zonas de los estados vecinos e incluso no tan vecinos, pero que empiezan a tener ya concentraciones importantes en sus propias metrópolis. Bueno, estos aspectos clave entonces, haciendo un repaso, es reconocer la escasez, es decir, qué es aquello que debe ocupar nuestra atención particularmente, actuar con una resiliencia colectiva donde nuestras decisiones nos lleven a crecer con sostenibilidad. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los indicadores básicos que provee la norma de información de sostenibilidad B1. Miren, son 30 indicadores básicos. 21 son de carácter cuantitativo, aunque déjenme decirles que a los 9 cualitativos tendríamos que encontrarle un marco de referencia numérico para que se pudiera medir de esa forma, aun cuando quizá los niveles fueran de satisfecho, parcialmente satisfecho o insatisfecho, tendríamos que encontrar metodológicamente una equivalencia para poder hacer pues estos levantamientos de información, el análisis de datos, ¿no? Y las métricas en su caso para poder establecer cuáles deben ser, cuál es el estado de las cosas y hacia dónde queremos ir. Estos 21 indicadores cuantitativos se dividen en tres áreas. En realidad los tres abarcan tanto los 21 cuantitativos como los 9 cualitativos abarcan igualmente las tres áreas, nada más que en el caso de los cualitativos hacen una pequeña contracción junto con el capital humano, que no deja de ser social, para poderlo presentar, ¿no? Pero es meramente como un motivo de presentación. Entonces, los 21 se dividen en tres áreas: ambiental, social y gobernanza, y los 9 cualitativos se dividen en dos áreas, que es el capital humano y la gobernanza. Y desde luego que estos indicadores lo que buscan es que sean revelados en su totalidad, sí, nada más que siempre y cuando
le sean aplicables al tipo de empresa, y ahora mismo vamos a ver qué pasa con estos indicadores cuantitativos y cuáles ya podrían ustedes ir imaginando que serían primero su diagnóstico con sus métricas y más adelante quizá los quehaceres para establecer bases para la cuantificación de las operaciones que tienen que ver con el desarrollo sostenible, ¿no? Uno, los voy a leer y quisiera que fuéramos un poco reflexionando sobre cuáles serían en buena medida las necesidades de información para la construcción de los indicadores, técnicamente hablando, cuáles serían las variables, ¿no? Y si incluso hay variables de carácter, es decir, que unas nos lleven a la otra, si son de orden relacional, si tienen alguna restricción, si hay alguna condición que se pueda abordar para poder establecer con claridad algún tipo de indicador, ¿no? El primero es la emisión de gases de efecto invernadero de alcance uno, que son aquellas que se generan por la simple operación de la empresa. Aquí me voy a empezar ya ahora sí a referir a las instituciones de educación superior. Hablaríamos, por ejemplo, del parque vehicular, de los aires acondicionados, de la alimentación de los equipos de cómputo, de los equipos de fotocopiado, de las plantas eléctricas que utilizan combustible fósil, ¿no? Los propios desechos, la basura, es decir, lo que genera la universidad o la institución de educación superior simplemente por abrir sus puertas al estudiantado, ¿no? Las emisiones de gas de efecto invernadero de alcance 2 son las llamadas indirectas y son aquellas que provienen de nuestros terceros relacionados, clientes, proveedores, en este caso alumnado, ¿no? Profesorado, administrativos, eh, que son, por ejemplo, el uso de los vehículos de los estudiantes, de los profesores. El primero hablábamos del parque vehicular de la universidad, ¿no? Que es el que tiene inventariado, sobre el que tiene controles, sobre el que le da los vales de gasolina, etcétera. Aquí estamos hablando de los vehículos de alumnos, de estudiantes, bueno, vaya, de estudiantes, de trabajadores administrativos, de profesorado, de visitantes, por citar algunos, ¿no? Pero también de nuestros proveedores y prestadores de servicio, ¿no? Cuando van a hacer algún tipo de mantenimiento, llevan herramientas, se utilizan energía eléctrica, etcétera, etcétera. Y yo sé que suena un poco exagerado esto que estamos viendo ahora con el tema de la información, pero vamos a ver cómo no es exagerado. Podemos encontrar un punto medio, un punto de arranque e irlo afinando un poco más adelante, ¿no? Y las emisiones de gas de efecto invernadero de alcance 3, que son las colectivas, que ya tienen que ver como sociedad, ¿no? Y que ahí, desde luego, interviene también la política pública, es decir, esta intervención del Estado para poder asegurar ciertas condiciones, hablando, por ejemplo, del espacio ambiental, pues de calidad, ¿no? Del aire. Y esto pues ya tiene que ver con lo que se denominan cadenas de valor, ¿no? Si lo quieren ver así, los proveedores de nuestros proveedores, pero los clientes de nuestros clientes y la comunidad en su conjunto, ¿no? Y diríamos, si tuviéramos que empezar por algo, yo les diría, a ver, empecemos con el parque vehicular. ¿Cuántos vehículos de gasolina, cuántos de diésel? Porque, por ejemplo, aquí tenemos maquinaria agrícola, en el caso de la Universidad Autónoma de Chapingo, ¿no? Que además creo que puede ayudar muchísimo en la construcción de otro tipo de indicadores, pero ¿cuál calculan que en las 49 instituciones que aquí están representadas, si las sumáramos, a cuánto equivaldrían en número de vehículos del padrón vehicular de las instituciones de educación superior, ¿no? ¿Cuántos aires acondicionados? ¿Cuántas plantas de luz? Déjenme exagerar un poco, ¿cuántos focos? ¿Cuántas computadoras? ¿Cuántas impresoras? ¿No? Y sí, suena una locura, ¿no? De repente suena una locura, pero eh, por algún lado tenemos que empezar. Pero el consumo de energía renovable, es decir, aquella que en algún momento o es renovable o es autogenerada, ¿no? Paneles solares, eólica, hidrológica, y la inversión sostenible, agua ingresada, es decir, cuando
En todo caso, hay una recuperación de agua, reaprovechamiento del agua, descargas de aguas residuales, lo mismo pero de aguas tratadas, agua ingresada proveniente en zonas de estrés hídrico, uso de suelo o cerca uso de suelo es decir, dentro de o cerca de zonas de riesgo para la diversidad, ¿no? Lo que en algunos casos puede afectar una mancha urbana, una urbanización, el desarrollo de infraestructura ferroviaria o carretera, ¿no? Este es paso de fauna y otras tantas cosas. Dependencia de sustancias y productos químicos que agotan la capa de ozono, residuos generados, residuos aprovechados y residuos peligrosos. Pero como esto propiamente no es una clase de indicadores, porque además pues, habría que irlos analizando caso por caso, lo que yo planteaba al principio era, empecemos por lo más simple, ¿no? Que son vehículos, planta, maquinaria, planta y equipo. Eso por lo que tiene que ver con la afectación al medio ambiente. Pero hay otros indicadores de sostenibilidad que tienen que ver con la brecha salarial. Yo no sé si esto suceda en las instituciones de educación superior, pero yo que trabajé en el sector público por más de 21 años, encontraba que existían las mismas posiciones. Por ejemplo, un jefe de departamento en el Servicio de Administración Tributaria tenía hasta 7 subniveles en la misma jefatura, 7 subniveles en las subdirecciones, y no recuerdo si en las administraciones era lo mismo, pero era un poco pensar de por qué una persona que tiene las mismas responsabilidades y eventualmente hace lo mismo, empieza ganando un salario menor. Quizá alguien lo dirá que pues por mérito, ¿no? Por antigüedad o por lo que ustedes quieran. Eso estaría muy bien si el escalafón funcionara, ¿no? Es decir, si las personas que van a entrar a una posición entran en el nivel 1 y fueran creciendo hasta el nivel 7. Pero a mí me tocó ver personas que llegaron por las condiciones que sean al nivel 7, ¿no? Es decir, al que pagaba más alto en una sola categoría. Y eso pues no es sano, y no es sano organizacionalmente, a menos que, insisto, tengan un escalafón bien estructurado, funcionando correctamente. Y es por eso que aquí, pues lo que se plantea en todo caso es un análisis de brechas salariales, y no solamente de la brecha, sino el análisis de las estructuras mismas, ¿no? Yo creo que hoy, cuando hablamos de escasez, también tenemos que ser conscientes de que existen en algunos casos burocracias robustas, grandes, que se han vuelto pesadas y a veces hasta innecesarias. Pero bueno, lo importante de esto es primero verificar y reconocer si hay brechas salariales, en su caso, si hay necesidad de hacer no solamente un ajuste a los salarios, sino un ajuste a la estructura. Otro indicador tiene que ver con horas de capacitación. La profesionalización, la actualización, pues es algo importante para las organizaciones y las instituciones de educación superior, más aún por tratarse de estas instituciones, órganos del Estado, ocupados y preocupados por la formación de profesionistas. Entonces, pues evidentemente el mantener a su personal de cualquier índole en los mejores términos de conocimiento y habilidades es importantísimo. Y esto, que es algo que me parece es un pivote de los otros dos ámbitos de indicadores, que son la evaluación del desempeño y el desarrollo profesional de los trabajadores. Eh, Existen en algunas organizaciones indicadores que se ponen a las personas. Yo, por ejemplo, trabajé en el Servicio de Administración Tributaria en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, y teníamos metas para el número de auditorías a realizar, ¿no? Y bueno, eso se convierte en una métrica. Buena o mala, porque habrá quien diga, entonces te medían por el número de auditorías, no por la eficiencia de los resultados. Por eso decía, buena o mala, pero hay métricas, ¿no? Como soy docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, de grado de maestría, como lo escucharon, y a mí también me evalúan los alumnos, y me evalúa mi coordinador y evalúan mi plan de trabajo cuando lo presento y mi informe de resultados. Hay una evaluación al principio del plan de trabajo y una evaluación al final. Y bueno, pues eso se convierte también en información. Desconozco si haya un ejercicio de análisis, no solamente de mis resultados, sino del conjunto de profesores, pero lo que sí sé es que al final de cada semestre hay una oferta para el mejoramiento de nuestras habilidades blandas, como ahora se les dice, o los conocimientos,
que ponen a disposición del profesorado para que se actualice en esto que nosotros llamamos periodos intersemestrales. Y otro de los indicadores de estos cuantitativos es la gobernanza, ¿no? Las instituciones de educación superior tienen órganos de gobierno, tienen su junta de gobierno, sus consejos directivos, tienen sus órganos de dirección, sus organismos auxiliares. Y aquí lo que busca en todo caso este indicador básico de sostenibilidad es que podamos medir la participación de las mujeres en los consejos. Aquí dice administrativo, pero yo les diría en todos los consejos, ¿no? Revisando, por ejemplo, en la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues no hay, no hay equidad todavía. Y no se trata nada más de poner mujeres y hombres por una cuota, se trata de generar las condiciones para que mujeres y hombres lleguen con igualdad de circunstancias, con méritos, desde luego, a ocupar las posiciones en la toma de decisiones. Los 9 indicadores cualitativos, en este caso, insisto, aunque son 3, pues aquí fusionan 2, que es el social capital humano, que no deja de ser social, y la gobernanza. Entonces, en el primero, que es cualitativo, pero que, insisto, tendrían que establecer valores de referencia para poder medirse y en todo caso procesarse. Y uno es la gestión de la igualdad de oportunidades y del trabajo digno, que además tiene que ver con otras normas, como por ejemplo la NOM 25, que justamente habla sobre temas de igualdad, y la de gestión de la salud y seguridad en el trabajo, que es si no mal recuerdo, la 35, que también lo que buscan es generar condiciones de trabajo sano, ¿no? Básicamente. De esto ya existen políticas realmente. Lo que tiene que acompañar a la política son acciones concretas que puedan ser medidas para establecer incluso una anotación de recursos, una asignación de recursos económicos para poder establecer cuál es el estado actual de las cosas y cuál es el estado deseado, que en todo caso sería una gestión igualitaria, una gestión de salud y seguridad en el trabajo a la que aspiran las organizaciones. Y el caso de la gobernanza, ya les decía, la participación de mujeres, pero en general de las gestiones. Estos yo les diría que es como indicadores de carácter táctico u operativo, ¿no? Eh, gestión del Consejo de Administración, del órgano de vigilancia que sea independiente. Ustedes saben que, por ejemplo, particularmente quienes integran la AMOCVIE son órganos de control y vigilancia en las instituciones de educación superior, de las cuales el trabajo per se, por la naturaleza del trabajo, pues tiene como un distintivo principal la independencia en su actuar. Quiere decir que no hay subordinación, al menos en la parte operativa, tampoco en la administrativa, sí eventualmente en la parte presupuestaria, pero única y exclusivamente en eso, para desarrollar sus actividades de manera libre, independiente y que puedan generar resultados que ayuden a la organización a cumplir sus fines. La política de administración de riesgos, y aquí hay algo muy importante que justamente el pivote, decía yo, de todo este entramado de análisis o diagnóstico y luego de planificación, instrumentalización y finalmente seguimiento y monitoreo, pues tiene que ver con el análisis de riesgos, ¿no? Es decir, una política de gestión de riesgos que permita identificar cuáles son esas cosas que debemos atender en materia de sostenibilidad, generar la información, de ahí que sean normas de información, generar la información que nos permita tener en cierto nivel de los estados financieros, de orden pueden ser, la naturaleza y característica de los recursos involucrados en mejorar las condiciones ambientales, sociales y de gobernanza de las organizaciones, en este caso de las instituciones de educación superior. Una estrategia de sostenibilidad, yo diría, no hay que hacer otro plan de trabajo, ya tiene un plan general de trabajo, lo que tienen que hacer es revisarlo con un enfoque justamente de sostenibilidad. Las estrategias no pueden ser disímbolas, una ir por un lado y la otra por el otro, todo lo contrario, se tienen que sumar esfuerzos y hay cosas que se hacen. Ahora lo que se busca es que se identifiquen y se plasmen en datos, en este caso económicos, y que se tenga información financiera con un enfoque de sostenibilidad. Códigos de ética, de integridad y ética,
todos lo tienen, todos lo tenemos. Aquí lo importante es no solamente tenerlos, sino adoptarlos y hacer uso, incluso propiamente el ejercicio ético de hoy demanda o hoy exige no solamente estar pendiente de lo que hago en mi profesión o lo que hago en mi universidad, sino de lo que hago con mis acciones y que pueden llegar a afectar a mi comunidad, a mi estado o a mi país. La seguridad de la información, por ejemplo, en este caso, las leyes que protegen los datos personales en posesión de terceros, ¿no? Es algo que ya tenemos, que ya nos dimos en México desde hace muchos años, que teníamos un órgano garante que lo verificaba, que lo supervisaba, y hoy tendremos otros, pues serán varios, pero definitivamente es una política que no es nueva para México, que ya se tiene, y en todo caso se puede eh, distinguir con mucha facilidad. Lo mismo que la protección y privacidad de datos de terceros, ¿no? Una es la seguridad de la información y otra es la que tiene en posesión la institución y que tiene que ver con, por ejemplo, alumnos, profesores, administrativos, etcétera, etcétera. Yo les decía que como aspectos clave teníamos, por ejemplo, que reconocer la escasez, ¿no? Y yo creo que esta figura ilustra muy bien lo que tenemos y lo que podemos aspirar a tener. Para nadie es ajeno que pasa el tiempo y este planeta se está poblando más y más y más, ¿no? Estamos rondando los 7.000 millones de personas en todo el mundo, en todo el planeta, y esos 7.000 millones de personas, pues, son un impacto importante para el planeta, ¿no? No solamente en la demanda de recursos, sino también en el tema de los desechos. Yo les quiero compartir que en noviembre, me invitaron a dar una plática en la Asamblea Anual del Instituto Mexicano de Contadores Públicos sobre justamente sostenibilidad, ¿no? Resiliencia y sostenibilidad. Y nada más por dato curioso, entré a llenar un cuestionario de Greenpeace para conocer mi contribución anual a la huella de carbono, ¿no? Es un cuestionario que invito que llenen para que se den cuenta cómo solamente nuestros hábitos, ¿no? Es decir, cuántas veces uso el auto a la semana, cuántas veces me baño, qué tipo de alimentos consumo, que si uso el horno de microondas, que si uso el refrigerador, que si uso... toda esa información se procesa en una calculadora que tiene Greenpeace ahí y nos dice cuál es el nivel de tu huella de carbono, es decir, cuántos kilos al año generas de huella de carbono. Su servidor, por los hábitos que tiene, que considero son muy estándar, honestamente, eh, produzco 6.000 kilos, es decir, 6 toneladas de dióxido de carbono al año. Yo solito, nada más. Entonces, imaginen ustedes cuánto producen, desde luego cambian los hábitos, pero cuánto producen 7.000 millones de personas. ¿Cuánto producen los alumnos que van a las instituciones de educación superior en sus vehículos? Los profesores, ¿no? Los proveedores, nada más por poner un ejemplo, ¿no? Y desde luego, uno consume de todo, energía eléctrica, agua, luz, gas, combustóleos fósiles. Hay quien ya compró su vehículo eléctrico. Bueno, para producir una batería que son de litio también se consume muchísima agua y en 15 años no van a saber dónde los van a depositar porque es altamente contaminante. Pero es parte de los retos que deben de enfrentar. Más personas, más consumo, más personas, más emisiones y eso repercute sin duda en la calidad ambiental, en la escasez de recursos, ¿no? De ahí que el campo haya recurrido, el campo, las actividades primarias, el campo, la ganadería, la silvicultura, hayan recurrido a ayudar a la naturaleza a tener pollos listos desde que salen del huevo hasta que se sirven en su mesa en una pechuga en 6 semanas, ¿no? O tener granos de distintos productos agrícolas en mucho menor tiempo y mucho más grandes, ¿no? Pero bueno, eso tiene una consecuencia, un deterioro. Menos calidad ambiental y desde luego, pues menos recursos.
Ahora, ¿las instituciones de educación superior están exentas de esta norma? Pues de la norma de momento sí, pero de tomar acciones no. Y de tomar acciones no, porque les decía muy al principio de esta plática que no podemos escapar de los contextos. Independientemente del país de que se trate, México, Estados Unidos, algún país de Europa, de Sudamérica, de África, Oceanía, Asia, ¿no? No me faltó ninguno, en ningún continente. Pero bueno, independientemente, ya les decía, la simple existencia de la persona y sus hábitos genera una huella de carbono. ¿Qué estamos haciendo para poderla reducir? Como personas, pues usamos menos bolsas de plástico. Déjenme contarles una anécdota. Yo nací en 1972 y en 1972 yo acompañaba a mi mamá al mercado porque yo crecí en San Andrés Mixquic, un pueblito ahí del sur suroriente de la Ciudad de México, muy famoso por su celebración de Día de Muertos, pero fuera de esos 3 días, Mixquic es un pueblo muy normal. Entonces iba mi madre con su canasta, estas canastas como de, no sé, son como de una fibra ahí maderable, ¿no? Una canasta grande. Y ahí pues que compraba sus verduras y ahí las ponía. Que compraba los huevos y ahí los ponía. Que compraba pues la sopa y ahí la iba poniendo. El arroz y ahí lo iba poniendo. No ocupábamos una sola bolsa. Llegábamos a la casa y cocinaba, ¿no? Y al otro día lo mismo. Y a veces iba 2, 3 veces a la semana al mercado y no teníamos cosas ni que se echaran a perder ni que se tiraran de entrada, ¿no? No había este hábito del uso de la bolsa. Hoy ustedes van a Jamaica a comprar, me gusta ir allá, y todo te lo ponen en bolsas separadas y yo le digo, a ver, espérame, no, pónmelos ahí mismo donde me ibas a poner la manzana, ponme la guayaba o esto, lo otro, yo llegando a mi casa las separo. Tratamos, incluso hubo una norma acá en la Ciudad de México para que los centros comerciales no entregaran bolsas de único uso, porque se volvieron un problema. Otra anécdota interesante de mi infancia. En mi pueblo no había llaves adentro de las casas, había llaves en las esquinas a ciertas distancias. Entonces tú ibas con tu cubeta, tomabas tu agua y te la llevabas. Pero si estabas jugando en la calle y te daba sed, te empinabas en la llave, abrías la llave y te tomabas el agua y no pasaba nada, ¿no? Hoy eso es impensable. De entrada que salga agua, ¿no? De tu llave, de tu casa. Pero hay muchas personas que estamos aquí, jóvenes de corazón, que nos hubiéramos botado de la risa, pero en serio botado de la risa, si nos hubieran dicho que íbamos a comprar agua embotellada en cantidad de presentaciones. 255 mililitros, 336 mililitros, 600 mililitros, 1 litro, litro y medio, 2 litros, 4 litros, 10 litros, 19 litros. Nos hubiéramos botado de la risa. Y lo cierto es que tenemos que comprar agua, que dicho de paso todavía la podemos comprar, ojalá, así sigamos. Pero todo lo que viene en el contenedor del agua se tira, la mayoría, ¿no? Por ahí yo creo que al principio de los 80s, Electropura manejaba sus garrafones de vidrio, ¿no? Pues hoy todos son de plástico. Y todo ese plástico se tira. La de los garrafones no, pero déjenme decirle que los garrafones los han usado hasta para la gasolina, cuando fue la escasez de la gasolina en el 18. Imagínense ustedes. Pero todo eso, que fueron decisiones económicas que buscaron, ¿qué les gusta llamarle? Comodidad a las personas, de llevarse sus bolsitas, de llevarse su agüita, de llevarse. Pues hoy es un problema, ¿no? La cantidad de microplásticos que tenemos en los mares y probablemente ya en nuestro cuerpo es alarmante. Entonces, ok, las instituciones de educación superior en este momento están exentas. Nada más que el propio marco conceptual de la NISA 1 dice que esto le puede ser aplicable a cualquier tipo de organización. Pues de la norma sí, pero de tomar acciones no. Ya les decía sobre la huella de carbono. Si quienes estamos aquí, que tenemos acceso a la información por las funciones que tenemos como órganos internos de control, conocen cuál es el tamaño del parque vehicular, pueden calcular la huella de carbono y se van a llevar una sorpresa impresionante. Yo hablo de los vehículos que están en el inventario de las instituciones de educación superior.
del consumo de electricidad, ¿no? ¿Cuánto están pagando en consumo? Si tienen, ya muchas instituciones seguramente están migrando a paneles solares y otras fuentes de alimentación o generación de energía, pero eso también va a ser un problema a la larga. Los paneles solares tienen una vida útil de entre 20 y 25 años, y luego ¿qué les vamos a hacer? ¿Los vamos a tirar? ¿No? Y luego el funcionamiento de la calefacción. En algunas entidades de nuestro país se utiliza cuando hace calor para enfriar y cuando hace frío para calentar. Es decir, todo el tiempo estamos usando calefacción o aires, ¿no? No sé cómo se le llama en cada lugar, pero o para enfriar o para calentar. Y el uso de combustibles fósiles en maquinaria, decía, por ejemplo, en el caso de, y estoy seguro que muchas universidades, muchas escuelas de educación superior, no solamente Chapingo, pues tienen maquinaria, no solamente vehículos, tienen maquinaria, planta, equipo, y todo eso que está inventariado puede ser susceptible de detectar cuál es el monto, de identificar cuál es el tamaño de la huella de carbono que se está generando y actuar en consecuencia. ¿Sí? Ya sea con un aprovechamiento más responsable, con una migración de estrategia o algo que ya se viene haciendo, seguramente, y que puede ser reforzada bajo estos estándares, presentando, revelando información en los estados financieros, ¿no? Sobre los aspectos sociales, pues, ya les decía, la revisión de las brechas salariales, la capacitación, cobertura de riesgos en el trabajo y atención a enfermedades. Dependiendo en qué escuela, en qué institución de educación superior estás, estas varían pues digamos que en principio está bien, ¿no? Responde a sus presupuestos, responde a sus dimensiones, responde a muchas cosas. Pero si en la medida de lo posible puede haber un criterio que establezca mejoras en el trabajo se hace mejor cuando las condiciones del trabajo son adecuadas, ¿no? En todos sus sentidos. Ahora miren, esta gráfica que la tomé de la página del World Economic Forum, y ellos a su vez dicen que es una imagen generada por Greenhouse Gas Protocol, ilustra muy bien lo que les acabo de decir, ¿no? ¿Pueden tomar acción las instituciones de educación superior? La respuesta es sí, ¿no? Empezando por la identificación, por ejemplo, de los vehículos de la empresa, el parque vehicular, ¿no? Su uso, su huella de carbono. Yo les diría como cuántos vehículos tendremos en su conjunto si sumamos los parques vehiculares de las 49 instituciones de educación superior que están representadas en la MOCVIES, nada más en la MOCVIES, por ejemplo, ¿no? Y cuánto se genera de huella de carbono de acuerdo a los hábitos de las personas, nada más al momento de abrir las puertas de estas instituciones de educación superior para que funcionen, con todo a lo que ya me referí, ¿no? Y por ahí podemos empezar. Lo otro es el tema de los consumos, ¿no? Que son estas, digamos, alianzas que se pueden tener con proveedores y prestadores de servicio para que adopten una política que nosotros queramos implementar o adoptar alguna que ellos ya tengan, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con el consumo de energía y todo lo que se ilustra del lado izquierdo de esta imagen. Y del lado derecho, bueno, pues eso ya corresponde mucho a la infraestructura de una ciudad, de un país, ¿no? Y de cómo la política puede permear en tu vida cotidiana, ¿no? Cuando a mí me dicen, oye, pues este gobierno cómo nos tiene, le digo, bueno, pues mira, cuando yo me levanto, lo primero que hago es que prendo la luz y ahí está el gobierno, porque son, al menos en México, quienes tienen las generadoras de energía, quienes tienen los centros de transmisión, quienes tienen las subestaciones, quienes tienen las líneas de distribución, es más, los propios medidores pues son de la CFE, y yo lo único que hice fue poner la instalación de la cometida a mi casa, pero todo lo demás es Estado, es gobierno, ¿no? Si yo me vengo a la oficina en el transporte público, pues ahí está también el gobierno, ¿no? Entonces, no podemos ignorar que estamos en un contexto donde la intervención del Estado es importante y está generando todos los días algún impacto en nuestra vida, en nuestro ambiente. Ahora, actuar con resiliencia plantea varios retos, ¿no? Primero, reconocer que la sostenibilidad no es una moda, no está de moda. Sé que hay personas, he platicado con algunas que dicen, pues oye, pasa un poco como el tema en su momento del ISO 9000, que todo el mundo se quería certificar y luego hasta certificó procesos que luego ya ni utilizaba. O, digo, a lo mejor voy a decir algo poco
agradable, pero por ejemplo también los temas de género, donde surgieron muchas eh, organizaciones e instituciones que prestaban servicios de capacitación, orientación, y la verdad es que estaban muy lejos de entender cuáles eran las razones de los movimientos feministas, ¿no? Y aún así se atrevían a dar recomendaciones y sugerencias. Y ahora estamos con, bueno, y después vino la gestión de riesgos, ¿no? Incluso en las entidades federativas, así como la propia Secretaría de la Función Pública, hoy Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, emitió sus manuales de aplicación general y tuvo uno particularmente en materia de control interno. Luego las entidades federativas fueron desarrollando y diseñando los propios, ¿no? Y dice, y bueno, por ejemplo, a mí me tocó en el caso de Nuevo León que se tenía un muy buen manual, pero no se tenía recursos para implementarlo, ¿no? Los órganos internos de control del Poder Ejecutivo en la entidad federativa eventualmente tenían una o dos personas para poder desarrollar tareas. Muy, muy, muy difícil, evidentemente, ¿no? Que les tocaba única y exclusivamente la parte de supervisión y vigilancia. Claro que todo lo demás le corresponde a las administraciones, la implementación del control interno, no. No se trata de eso, es decir, no, primero no coincido totalmente con que haya estas corrientes a las que me he referido hayan sido una moda y en algunos casos hayan pasado de moda. Yo creo que tuvieron su razón en su contexto, a los que lo entendieron y lo aprovecharon bien y los que no migraron a lo que sigue, ¿no? Pero el caso de la sostenibilidad, para mí no es una opción. Es un problema que ya nos viene quejando desde hace mucho tiempo, donde ha habido buenos propósitos, malos resultados. Tan es así que yo volteo y pregunto, ¿y dónde están esas empresas con distintivo de socialmente responsable? ¿Y por qué, pues, qué pasó? ¿Por qué no se atenuó el problema? ¿Por qué sigue siendo grave el problema? ¿Por qué empieza a ser alarmante el problema, no? Entonces, la sostenibilidad no es algo que esté de moda, no es una opción, es una necesidad y es una necesidad además urgente. Eh, Habrá quienes son escépticos, ¿no? Se respeta, está bien. Pero lo que yo veo todos los días es o una profunda escasez en algunas condiciones, yo por vivir además en una ciudad como la Ciudad de México, donde estamos hacinados, ¿no? Donde todo parece ser insuficiente, el agua es insuficiente, nos la dosifican, el agua es de mala calidad, está siendo traída desde puntos muy remotos, a pesar de que esto era un lago, ¿no? Tenemos caídas en la tensión de energía, eventualmente tenemos ya eh, problemas serios de distribución de energía con los transformadores que se queman, sobre todo en épocas decembrinas que ya terminaron. Ahora con los vientos las ramas pueden dañar también y una serie de cosas que son muy de la vida cotidiana, son muy mundanos, pero que no dejan de estar ahí como un problema, ¿no? Ahora, cada acción que hagamos hoy, y esto es parece como una sentencia, ¿no? Cada acción que hagamos hoy debe ser una inversión en el mañana. Las acciones de resiliencia con este enfoque de sostenibilidad tienen que poner en el análisis de riesgo de las administraciones de, que tengan el interés por hacer las cosas diferente, de poner en el centro que estas decisiones que se toman hoy van a tener consecuencias en el mañana. En aquella conferencia en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en Cancún, yo les decía que lo que ganas hoy en inversiones y en dinero con las decisiones, si no tú pusiste sobre la mesa un criterio de sostenibilidad, lo puedes perder mañana como sociedad. O sea, te va a salir más caro como empresa atender un problema, un daño social, por no haber tenido en el centro, sobre la mesa, un criterio de sostenibilidad. Y lo que ya no puede seguir pasando es resolver un problema hoy sin pensar en el futuro, pero tampoco podemos pensar que vamos a resolver un problema de mañana con un modelo del pasado, porque pues la respuesta es que no ha sido efectivo. Seguimos teniendo problemas medioambientales, seguimos teniendo problemas de escasez, seguimos teniendo problemas de abasto de agua, seguimos teniendo problemas de urbanización. Algo no estamos haciendo bien, algo no se está tomando de manera concreta y correcta, ¿no? Y como les decía, si bien alguno dirá, a ver, que levante la mano aquí, ¿quién es responsable? Muchos van a decir, no, yo no soy responsable.
del problema, pero sí podemos ser parte de la solución. ¿Cómo podemos mejorar estos procesos? Bueno, primero hay que decir que las instituciones de educación superior tienen un marco regulatorio, ¿no? Y requiere de una gestión de riesgos proactiva, como lo digo aquí. ¿Qué tenemos? Del lado izquierdo ustedes pueden ver, tenemos un marco conceptual de contabilidad gubernamental, tenemos incluso normas internacionales del sector público, las NICS, ¿no? Tenemos un manual administrativo de aplicación general en materia de control interno en el ámbito federal. En el caso del marco conceptual de contabilidad gubernamental, como ustedes saben, pues ese es aplicable para todos los entes públicos de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes de la Unión. Por eso es un marco de contabilidad gubernamental. Hay un CONAG y hay consejos locales, aunque los consejos locales no generan normas, ¿no? El Consejo Consultivo del CONAG lo que puede llegar a hacer es interpretar o hacer algunas respuestas a consultas muy puntuales, que ameriten una respuesta del CONAG y ahí están, ¿no? Y por el otro lado, un manual administrativo de aplicación general que les decía lo publicó y se publicó desde la Secretaría de la Función Pública, hoy Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que seguramente tendrá una reconfiguración. Acaba de haber una reconfiguración en su reglamento interior. La había habido antes de que terminara el sexenio con los órganos internos de control. Hoy creo que están mucho mejor planteadas las directrices para estos órganos internos y bueno, pues seguramente tendrán que reformular. Y estas normas de información sostenible están en medio. ¿Para qué? Para que, insisto, en una reunión como aquella que tuvieron en 1998, sienten bases y criterios para poder identificar y revelar información sostenible porque ya hay gastos encaminados y sobre todo nosotros que nos manejamos con presupuestos, con cuenta pública, etcétera, pues ya tenemos una clasificación muy puntual de a dónde van a parar los gastos y de dónde vienen los ingresos. Ahí hay un principio de asociación de ingresos con gastos. Entonces, lo que se plantearía, y estoy seguro que aquí hay muchas personas especialistas que han trabajado estos temas y que estarían pensando también de que el gobierno no puede estar ajeno a generar información con un enfoque de sostenibilidad, porque además tiene mucho mejores y mayores herramientas que las que pueden tener la mayoría de las empresas, no quizá las grandes, pero sí la mayoría de las empresas que incluso cotizan en bolsa. Es decir, el nivel de detalle de información que hoy tenemos con clasificadores por objeto del gasto, clasificadores por rubro de ingreso, por clasificadores funcionales, etcétera, pueden ayudar justamente a tener esta identificación también de aquellas operaciones que han sido dispuestas con motivo de una estrategia de sostenibilidad. Y claro, si se hacen en materia contable, es decir, si estoy hablando de esta primera parte de cómo adoptamos primero estas normas y luego cómo nos adaptamos para poder generar la información, pues en consecuencia los órganos internos de control tendrían que también desarrollar procedimientos para hacer este tipo de comprobaciones y verificaciones. Miren, pasa un poco como cuando yo llegué al INE, me dijeron, tú vas a revisar un rubro que se llama el 2% del presupuesto etiquetado que le daban a cada partido político y les dan de una bolsa, ese 2% es para la promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, ¿no? Entonces yo me ocupé de revisar pues facturas que venían comprobados, que los gastos fueran materiales, es decir, que si se hubieran realizado, etcétera, etcétera. Y un grupo de destacadas mujeres un día fue a la oficina y me preguntó, oye, queremos ver este tema del gasto. Sí, cómo no. Saco los expedientes, saco las referencias. Dice, oye, pero tú nada más estás revisando facturas y documentos, ¿no? Pues sí, pues lo que se hace en la fiscalización, pues no, porque en realidad el propósito de etiquetar ese gasto es que déjenme ponerlo en mis propias palabras, los partidos tengan un semillero de nuevos liderazgos, particularmente femeninos, para que cuando lleguen los momentos de decidir quién puede ir a competir en un cargo, pues vayan con conocimientos, con habilidades, vayan bien capacitadas y no vayan por una cuota, ¿sí? Que lleguen a esas posiciones que son importantes para la conformación de Estado, pero que lleguen bien preparadas. Y
¿Qué había detrás de eso? Pues intentos de simulación de gasto, que la información no se podía verificar del todo porque lo hacíamos a posteriori. Y bueno, lo que aprendí de eso es que yo no puedo empezar a revisar algo que desconozco. Pues creo que este primer ejercicio que tenemos aquí con motivo de los 25 años de la MOCVIES, de poner sobre la mesa un tema de reflexión, es propiamente un tema académico, es un tema de reflexión de cuál puede ser el nivel de incidencia que pueden adquirir las instituciones de educación superior de la MOCVIES, representadas en la MOCVIES, y los órganos internos de control para incorporar en su información, primero adoptar los indicadores de operación sostenible, de sostenibilidad, y luego cómo revisarlos, ¿no? Eso sería, digamos, un primer punto de reflexión. Y luego, pues lo que se busca es crecer con sostenibilidad, ¿no? Yo estoy seguro que quienes fundaron el AMOCVIES hace 25 años han visto una evolución tanto en las instituciones de educación superior como en la sociedad misma y como en los propios órganos de control y vigilancia, pues porque es natural, es decir, las cosas van adaptándose a sus contextos y yo creo, estoy convencido de que una cosa no está reñida con la otra. Se puede crecer económicamente, pensando, poniendo en el centro siempre a las personas, a la sociedad, y particularmente hoy, pues lo que preocupa a muchas personas, algunos les llaman ambientalistas, otras personas, creo yo, con conciencia dicen, pues el problema no es un asunto meramente ambiental, impacta en el ambiente, pero en realidad es lo que estamos haciendo, dejando de hacer todos los días, ¿no? Entonces lo que se busca es que se tenga un enfoque que se arraigue como cultura organizacional, ¿no? Ha habido muchos ejemplos de cómo se busca que haya un cambio generacional a partir de la modificación de una conducta, ¿no? Se intentó con la separación de la basura desde las primarias. Bueno, lo que hay que hacer es no abandonar ese y otro tipo de prácticas, implementar otro tipo de prácticas que lleguen desde las bases, que es la familia, que es una institución que ya no debe seguirle fallando al Estado, y otro es un pensamiento ético, ¿no? Quienes estamos en alguna posición o que hemos desempeñado alguna función que implica administrar recursos o revisarlos, pues tenemos que también tomar en cuenta cómo esas operaciones que hoy no tienen propiamente el enfoque de sostenibilidad o que si lo tienen no lo hemos visibilizado, lo podrían tener porque lo importante es tener esta base de información que me permita hacer hacer un diagnóstico para poder así entonces establecer las estrategias. Hay informes, por supuesto que los hay, en un momento más les platico, en donde el propio gobierno, la Secretaría del Medio Ambiente, y el Instituto Nacional de Ecología establecen igualmente unas bases para la determinación en dinero de qué recursos se destinan o se han destinado para disminuir el impacto ambiental y la afectación a la biosfera. Y bueno, si me lo preguntan, ¿cuál sería la responsabilidad social de las instituciones de educación superior? Y quise enfatizar en una responsabilidad social. Bueno, pues como formadoras de profesionistas tienen un alto compromiso con sus entidades federativas y con el país mismo, ¿no? No sé, desconozco, no lo he indagado, quizá valdría la pena saber si en los planes de estudio de las escuelas en contaduría, por ejemplo, porque estas normas de información de sostenibilidad pues, impactan en las empresas para que formulen estados financieros con este enfoque, ya están incorporados en los planes de estudios, porque además para aquellas empresas que cotizan en bolsa, estas normas son aplicables a partir del 1 de enero del 2025, información que será revelada, desde luego, al finalizar el ejercicio, pero ya tendrán que tener este enfoque, pero no solamente las escuelas de contaduría o administración, negocios, finanzas, como se le llame en sus respectivas instituciones de educación superior, sino también en las de políticas públicas, ciencias sociales, ciencias de la administración y también en las de carácter científico. Es decir, creo que esto no tiene que ver única y exclusivamente con la información financiera. Hoy es el pretexto perfecto para hablar de eso, ¿no? Que tenemos esta entrada en vigor de las NIS y que hay un área
muy focalizada, que son las escuelas de contaduría, administración, finanzas, negocios, o como se les llame, que deben de estarlo ya incluyendo en los planes de estudio seguramente, ¿no? Pero también en un cambio conductual en toda la institución de educación superior. Gestionando sus recursos humanos, materiales y financieros, es decir, qué políticas de sostenibilidad tengo en torno a lo que ya mencionábamos, que era la disminución de las brechas salariales, a las condiciones de salud en el trabajo, ¿no? Si las personas, y si estoy manejando adecuadamente y con este enfoque de sostenibilidad, la adquisición de nuevo equipo, ¿no? De nuevo equipo de transporte, de nueva planta para, no sé, en algunos casos seguramente utilizan maquinarias en los laboratorios, qué sé yo, si estamos teniendo estos enfoques. Desde luego que como entes del sector público, respondiendo a las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, que esto, aunque pareciera ser que está de más, pues no lo está. Yo traté de verificar los dictámenes de los estados financieros de algunas de las instituciones de educación superior que se tienen en la MOCVIES y no pude encontrar los estados financieros dictaminados, por ejemplo, ¿no? Eh, Eso no está bien, digo, viniendo de una universidad que debe cumplir con sus obligaciones, pues debería de tenerse. Nos están diciendo que en La Salle, desde el 2024, se tiene un diplomado de sostenibilidad y eso está muy bien. Lo que tenemos que hacer es que forme parte de los planes de estudio, ¿no? Acuérdense que el diplomado es como una invitación a ver quién se quiere inscribir y está muy bien y qué bueno, y ahí está el público interesado, pero todavía me parece que falta ese paso para incorporar dentro de los cuadros de las materias, de las asignaturas, una materia o un tema dentro de alguna materia que hable particularmente de esto y lo desarrolle con mucha amplitud. Adoptando también y adaptando, primero adoptando, ¿no? Es decir, sí, sí, estoy a favor, porque no puedo adaptar si no he adoptado. Suena como un juego de palabras, pero imagínense ustedes que la mayoría de las cosas o reglas que se han implementado, pues nada más se las sueltan a los órganos, ¿no? Nunca hay un proceso de adopción de decir, oye, mira, esto es importante que lo tomes en cuenta porque va a mejorar la gestión de la organización, va a mejorar los resultados, vamos a tener una mejor aceptación entre los gobernados porque es en su beneficio, no. Hacen la norma, la sueltan, y así sucedió con los temas de transparencia, así sucedió con la clasificación documental, así sucedió con muchísimas cosas que dicen, ahí están los formatos, llénalos porque hay que entregarlos. Ok. ¿Y como para qué? O tú no preguntes, llénalos. Ok. Y esos procesos generalmente fracasan. Lo primero hay que adoptar, estar de acuerdo en que la sostenibilidad es un tema de hoy, es un tema de contexto, es un tema en el que sí debemos actuar. Y entonces ahora sí, adaptar lo que ya se tiene, porque ya se tienen muchas cosas, ya les decía, para poder dar este primer paso, ¿no? Y claro, desarrollando, implementando lo que sea aplicable en materia de los indicadores de sostenibilidad, los indicadores básicos de sostenibilidad. El papel de los órganos internos de control, desde luego, analizar los marcos normativos y financieros, pero particularmente de control interno, ¿no? Que aunque no tendrían que implementar el control interno de las áreas administrativas, sí coadyuvan en su implementación porque luego la revisan, ¿no? Y particularmente saben dónde en el análisis de riesgos. Los manuales de aplicación general en materia de control interno traen formatos que están muy bien desarrollados. Si alguien ha tenido oportunidad, estoy seguro que sí, de verlos y revisarlos, los llevan de la manita no solamente a la administración, sino al órgano interno de control, unos para implementar y otros para revisar. Y al final se tiene que hacer un informe anual del estado que guarda el control interno en las organizaciones. Muy pocos lo toman con seriedad, muy pocos lo toman con responsabilidad. Si eso añadimos que el control interno toca áreas que generan información financiera, pues más a mi favor, tendríamos que estar encaminando estos enfoques de sostenibilidad y otros en torno a generar una nueva clasificación, ¿no? Dentro de las clasificaciones, una misma operación puede tener distintas clasificaciones, incorporar, en su caso, si fuera necesario, justamente en la identificación de variables para poder crear estos indicadores.
Y creo algo muy importante es el intercambio de experiencias, ¿no? Si las instituciones de educación superior en México toman la iniciativa e inician este tipo de acciones, esto, ahora que estamos en época de contagio, se puede contagiar. Y estos son de los contagios que sí queremos, ¿no? Que haya autoridades que se vean interesadas en el trabajo que se está haciendo en las universidades en esta materia, sin necesidad de que se les hubiera impuesto una regulación particular en ello, pero sí muy conscientes del papel que deben jugar de frente a la sociedad. Y algo que hoy por hoy creo que demanda mucho de quienes nos hemos dedicado por tanto tiempo a esto es ejercer nuestra capacidad de incidencia. ¿Cómo? Yo creo que ya hay que dejar a un lado esta, ¿cómo le podemos llamar? Esta división tan profunda que se ha hecho de quienes están a favor de una política y quienes están en contra de una política. Quienes tienen que hacer esa labor de discusión son los legisladores. Si están a favor, desgarrarse porque están a favor. Si están en contra, desgarrarse porque están en contra. Pero quienes estamos del otro lado, quienes somos los receptores y más aún quienes tenemos que implementar, una vez que ha pasado ese proceso, una vez que ya es ley, una vez que ya quedó firme, una vez que ya hay que implementar, adiós con nuestras ideas de que si corresponde o no corresponde, lo que tenemos que hacer es hacer todo lo posible porque lo que se ha propuesto sea un éxito, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que no, ya no son tiempos de victimizarse de que si la transparencia va a quedar en un lado, va a quedar en otro lado, no. Lo que tenemos que hacer es incidir en las autoridades que regulan, en este caso la contabilidad. Oye, es que esto no nos aplica, ¿no? Pero podemos empezar a incidir. Oye, ya tenemos esta información, lo que tenemos que hacer es darle un enfoque y crear unos indicadores básicos de sostenibilidad, ¿no? Entonces, la invitación es, recuerden esa reunión de 1998, se sentaron y dijeron, oye, nada nos obliga, pero todos tenemos la convicción de hacer mejor las cosas. Lo queremos hacer bien, tomó 2 años más hasta que se fundaron en el 2000 y hoy celebran 25 años de incidir positivamente en sus áreas, en sus organizaciones y estoy seguro en sus entidades federativas y por supuesto en el país. Es momento de llamar a esa nueva reflexión, de decir, hoy necesitamos, el país nos necesita a todas, a todos, pero nos necesita proactivos, nos necesita vertiendo la experiencia que tenemos y hay que retribuir, al menos así lo veo yo, a este país por lo mucho que nos ha dado. Algunas reflexiones finales, porque entiendo que ya andamos sobre el tiempo, es que uno, pues es urgente mitigar el deterioro del medio ambiente, ya lo mencionábamos, por la simple y sencilla razón de que somos muchos, hay escasez, hay que tomar acciones, no hay que esperar a que otras personas u otras reglas las tomen por nosotros, hay que tomarlas y se puede, desde nuestro ámbito personal, está excelente, pero también hay que llevarlo a nuestros centros de trabajo, a las instituciones de educación superior que tienen comunidades enormes, ¿no? Y al papel de estos órganos internos de control y vigilancia que deben de también ser factor que impulse este cambio y esta adopción. La resiliencia, ya les decía, esta resiliencia, y me refiero a la colectiva, que tiene que brindar soluciones hoy, mirando en los recursos del mañana. Eso es importantísimo. Y las herramientas, pues hay que modificarlas. Tenemos ya un muy buen número. Yo aquí no las quise listar, si no esto se hubiera vuelto muy, muy tedioso, pero tenemos muchas normas. Estuve explorando algunas universidades y cuando le pico en normatividad tienen más de 200 acuerdos y lineamientos para muchas cosas. Y digo, wow, digo, si yo veo en el portal de la Cámara de Diputados más de 200 leyes y reglamentos, si a eso le suman otros 200 lineamientos y acuerdos que toman en las universidades para muchas cosas, para lo administrativo, para lo operativo, para lo de seguridad, para lo educativo, para los lineamientos de admisión, es muchísima información, es muchísima información. Hoy tenemos otro tipo de problemas que no se tenían en el pasado, que era la portabilidad y la disponibilidad de la información. Hoy más bien tenemos una abundante oferta de información. Lo que hay que aprender es a analizarla, a distinguir, a segregar y a quedarnos con lo que
verdaderamente nos es útil. Pues esto sería de mi parte todo. Estoy muy agradecido, ya lo decía, con la invitación y particularmente con este ejercicio de reflexión. Hay que recordar que hoy también por la tarde van a tener la presentación del libro que da cuenta justo de los 25 años, un cuarto de siglo de la MOCVIES. No se lo pierdan, yo creo que ahorita nos van a dar más detalles, pero me parece que estos momentos son justamente para eso, ¿no? Son para celebrar, para acompañar, y desde la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, a quien en esta ocasión me honro en presidir, les mandamos un fuerte abrazo y desde luego el acompañamiento que ustedes también tan gentilmente hicieron en el aniversario de la Academia. Hoy nos toca corresponder y lo hacemos de corazón, con la convicción de que cuando unimos fuerzas de este tipo de organizaciones y asociaciones siempre va a ser por el bien de México. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, estimado maestro Alfredo Cristalinas, por esta importante ponencia. Estamos proyectando una constancia de agradecimiento a manera de, de ello precisamente, de un gesto genuino como gratitud por habernos obsequiado esta importante plática. Sin duda alguna son temas pues que siguen siendo novedosos en algunas universidades y tomaremos en cuenta estas aportaciones en los programas de trabajo, en los planes de trabajo, con la intención de buscar cómo abonamos a la sostenibilidad, a la sustentabilidad, que no son sinónimos y a veces lo parecen, y sobre todo cómo retomamos algunos instrumentos como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para que sigamos pues trabajando por el bien de las instituciones de educación superior desde el ámbito acotado que tiene cada órgano interno de control. En ese contexto, también agradezco mucho a quienes se pudieron conectar. Ojalá que el día de hoy en la tarde podamos estar juntos y el link es el mismo. El evento será a las 6 de la tarde y nos dará mucho gusto contar con su presencia. Así que nuevamente muchas felicidades a todos. Hay que sentirnos parte de esta conmemoración y pues no me resta más que desearles que tengamos una jornada provechosa. Muchísimas gracias, maestro, y para todos. Buena tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, buen día. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, buen día a todos.